están? Mi nombre es Daniel Armas y estamos aquí en Clave Familia por Canal B, el canal del Bicentenario, donde comienza la vida, donde nunca termina el amor. Hoy día tenemos un programa muy especial. Está con nosotros María Novoa. Ella es, ante todo, madre, es activista provida, es miembro de la Asociación Cultural Hispanista del Perú, dirige el canal de YouTube Sagrados Corazones de Jesús y María, donde toca temas de doctrina católica, escatología y defensa de la Iglesia. Bienvenida, María, ¿cómo estás? Muchas gracias, Daniel, por la invitación. Muy contenta de estar aquí contigo. Bueno, ante todo, cuéntanos un poquito sobre tu activismo pro vida. ¿Cómo así? ¿Cuál es el punto de quiebre antes de entrar? Porque tú, cuando te pedí una presentación, ante todo madre me pusiste, entonces asocio de que por eso eres activista pro vida. Claro, sí. Bueno, para mí la defensa de la vida es fundamental. Es el primer derecho de todo ser humano. Soy madre de un niño de 9 años y considero que hay que luchar porque se evite la discriminación, porque esta es la primera discriminación que hay por parte de colectivos feministas, ¿no? Discriminan a aquel ser indefenso que aún no está desarrollado. Entonces, esa es mi intención de lucha, ¿no? La no discriminación, porque las feministas son las primeras discriminadoras que hay en los colectivos, ¿no? Y siento que hay que luchar por la vida de todos los niños, ¿no? Desde la concepción hasta la muerte natural. Y como católica, porque, como te comentaba, soy católica contrarrevolucionaria, considero que ahorita es importantísimo dar la contrarrevolución. Eso explícame porque, claro, entendemos cuando decimos revolución, pero tú dices contrarrevolución. ¿A qué te refieres? Es poder combatir todo tipo de rebeldía contra el orden natural, ¿no? O sea, ¿tú crees que hay una revolución actualmente contra el orden natural y tú dices, a través de mi activismo quiero hacer una contrarrevolución, como Exacto. para entender? Algo que podría parecer políticamente incorrecto, ¿no? O Claro, algo... claro, porque la palabra como que es un poco chocante, ¿no? Exacto, Impactante. exacto. Revolución, Revolución. terrorismo, ¿no? Exacto. Tenemos, mira, la Revolución Francesa, ¿no? A partir de ahí se empezó también, se continuó los derechos de la mujer, ¿no? Las mujeres luchaban por poder votar y a partir de esa revolución, para la mujer, la sumisión en el matrimonio, por ejemplo, es imperdonable, ¿no? La mujer pretende ser más que el hombre. Y esa es una revolución, esa es una oposición al orden natural. Es una oposición en todo sentido a Dios, ¿no? Entonces, considero que los católicos que entendemos el orden natural, tenemos que hacer la contrarrevolución, ir contra aquello que supuestamente para estos tiempos es normal y debe ser así. Nosotros, los católicos, damos la contrarrevolución, ¿no? En el sentido, por ejemplo, del matrimonio, ¿no? El papel de la mujer en el matrimonio. La mujer, por el feminismo, al día de hoy ha perdido la feminidad. La búsqueda de la emancipación de la mujer ha hecho que, como Papa Juan Pablo II decía, ¿no? Se olviden de su feminidad, ¿no? De ese genio femenino. Entonces, es importante poder entender que, por ejemplo, en el matrimonio, ser sumisa no significa que el hombre me tenga que maltratar, que el hombre me tenga que golpear, ¿no? Que el hombre me vaya a controlar la vida. Eso no significa ser la sumisión en el matrimonio. Y te explico para que las personas que nos escuchan puedan entender, bajo este punto de vista contrarrevolucionario, la sumisión en el matrimonio es entender que el hombre es la cabeza de la familia, ¿no? Y la mujer, que es sumisa a su esposo, no es por el hecho de, como dije, De bajar la cabeza. de bajar la cabeza en ese sentido, sino es que la mujer es el soporte de la familia, es el apoyo incondicional, es la empatía, es la paciencia, es el apoyo a los más débiles. Es el soporte O sea, que tiene un rol en la familia que no es sustituible, pero que es diferente al del hombre. Exacto, exacto, porque aquí no estamos hablando de quién es más importante en ese sentido, sino es que la mujer, cuando es sumisa al hombre y, bueno,
el hombre que es cabeza de la familia, no es por amor a la familia, ¿no? Porque la mujer siempre tiene que buscar la unidad de la familia, no fomentar la división, pero el hombre tampoco la tiene nada fácil. Había una escritora que se llama Constanza Miriano. Ella escribió un libro que, en el año 2011, ¿ok? Que rompió en ventas. Era Cásate y sé sumisa. Y ella decía, y tomaba lo de la carta de los Efesios de San Pablo cuando decía, mujeres, sed sumisas a vuestros maridos. Los hombres no la tienen nada fácil, porque los hombres deben ser capaces de dar su vida por ellas, como Cristo dio su vida por la iglesia. Entonces, en ese sentido, cuando ves bajo esa perspectiva el matrimonio y la sumisión, es un servicio recíproco, ¿no? Del hombre y de la mujer. Quizás de distintas formas, pero es totalmente bello. Y eso es algo que el feminismo, la revolución, te dice, no, ¿qué te vas a casar tú? Y si te casas, ¿qué te vas a someter a tu esposo? No, sal y haz lo que quieras, deja a tus hijos. Se empieza a descuidar la familia, la educación, la crianza de los hijos, se pone en segundo plan. Las mujeres que son amas de casa no son menos valiosas que las mujeres profesionales, ¿no? Entonces, el objetivo de la contrarrevolución es recuperar los valores cristianos, ¿no? El orden natural. O sea, tú has venido hoy día, María, a ser políticamente incorrecta. Claro, para estos tiempos sería algo... No, y lo estás diciendo tú, que eres una mujer, estás hablando en contra del feminismo extremo, y entiendo que tienes tus razones, que a través de los años, tú como madre, como activista, has visto cosas, has leído cosas, has aprendido cosas que tal vez el común de las personas no lo sabe. Porque no es que te hayan lavado el cerebro y te digan, oye, María, ¿sabes qué? Eres parte no sé, pues de un grupo de personas que piensan de determinada manera y que queremos o sea, te han obligado a decir lo que estás diciendo. Y en realidad no, yo entiendo de que todo lo tienes bien digerido y que tus ideas están bien puestas porque sabes tu rol en la sociedad y no sé, pues pocas personas también están tan orgullosas como tú de ser madres y de defender la vida, ¿no? Así como lo has estado explicando. Y aparte del rol, ¿no? Como lo dices, creo que si se respetara ese orden natural, pues otro sería la sociedad. Pero estamos en una sociedad que odia ya el cristianismo, que creo que ya no es un secreto que en cualquier inauguración, desde Olimpiadas o Juegos X, siempre con estadios donde hay gente, donde hay un montón de gente, digamos, donde hay masa, siempre están tratando de vilipendiar, de dejar mal, de burlarse de la religión. Y ahí es donde viene algo que me sorprendió, porque cuando yo también he seguido tu trabajo, me doy cuenta sobre tu canal de YouTube, que tiene bastantes seguidores, ¿no? ¿Cómo nace este tema del canal de YouTube? ¿Nace en pandemia, si no me equivoco? Sí, sí, más o menos por esas fechas. Bueno, inicialmente empecé con temas escatológicos, signos de los tiempos, defensa de la doctrina inevitable, porque la situación de la Iglesia católica es muy difícil el día de hoy. Vivimos tiempos de apostasía, que es la pérdida de la fe. Vivimos infiltración dentro de la Iglesia, tanto comunista como masónica. Entonces, es muy difícil hacer un canal católico y no dar la batalla, ¿no? Por eso yo te comentaba cuando hablábamos, no es ahorita ya solamente dar la batalla cultural, es algo más allá de la batalla cultural, es una guerra espiritual, del bien contra el mal, de que si eres católico se burlan de ti, o usan los símbolos religiosos para hacer burla, ¿no? Mofa de, como lo que pasó de María Maricón, ¿no? En la PUC. Y que cuando los católicos fueron a protestar de forma muy pacífica, y es más, fueron a hacer un rosario. Fuimos a hacer un rosario y en latín, ¿no? ¿Estuviste ahí? Estuve ahí, sí, estuve ahí. Fue bastante gente. Es que, ¿sabes qué? Creo que hemos llegado a un punto en que la gente ya está cansada, ¿no? Colectivos que dicen que los respetemos, ¿no? Sus orientaciones, como el lobby gay, que no los discriminemos, no nos burlemos de ellos, pero que al mismo tiempo ellos sí lo hacen. Entonces, la gente se cansó
Y no fue a golpear, no fue a realmente a tomar la justicia por sus propias manos, ¿no? Sino es que fuimos a rezar por esa gente que creen que burlarse de la fe de al menos el 75% de los peruanos que son católicos no es nada, ¿no? Pero no, los católicos se cansaron, fuimos a rezar afuera de la PUC. Rafael López Aliaga protestó y varias personas a través de los medios de comunicación lo hicieron. Pero ¿sabes qué es lo más indignante? Que gente, no sé si puedo mencionar nombres, pero que trabajan en radios católicas, por ejemplo en Santa Rosa, decían que extremistas, no, esos no son los católicos, esos son católicos de grupos extremistas que han ido a rezar en latín, porque ojo, el latín, esta señora periodista que trabaja en una radio católica y que siempre ataca a la Iglesia Católica decía, porque el latín se rezó hasta el Concilio Vaticano II, a partir de ahí el latín está olvidado. Pero yo entiendo que uno no tiene que conocer todo, puede ignorar muchas cosas, pero si yo trabajo en una radio católica, si yo voy a hablar de algo, mínimo tengo que investigar. El latín es el idioma oficial de la Iglesia. El latín se sigue rezando el día de hoy. Siguen existiendo las misas tradicionales, que son las misas en el idioma latín. La juventud católica reza en latín, porque es el idioma de la Iglesia. Y eso es muy común. Pero esta gente... Los sacerdotes estudian latín también. Los sacerdotes estudian latín, los exorcistas utilizan el latín porque también es una forma de oración más poderosa, pero mucha gente usa el latín. Por ejemplo, ahorita el Papa Francisco, que está mal de salud, la gente afuera, al exterior, en la plaza de San Pedro, cantando el Salve Regina, una canción en latín. Entonces, esta señora periodista nos llamaba extremistas por usar el idioma de la Iglesia. Después otro señor que tiene su canal de YouTube nos decía talibanes del catolicismo. Entonces imagínate, talibanes del catolicismo por ir a rezar, ¿no? Pero talibanes, yo he visto justo hace unas semanas en uno de estos países, creo que era Irán, donde un rapero hizo burla de Mahoma, cometió blasfemia y lo condenaron a muerte. O sea, estos son los extremistas, no nosotros que vamos no a insultar, sino a rezar, porque queremos que nuestra fe se respete, nuestros símbolos sagrados se respeten, ¿no? Pero bueno, ellos no practican la ley aristotélica de la no contradicción, ¿no? Porque una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo. Pide respeto, respeta. Tú también, ¿no? Entonces, esto es lo que estamos viviendo y tenemos que dar esa batalla. ¿Y por qué la oración es importante? ¿Por qué, digamos, en la dimensión espiritual del hombre, ¿no? Cuerpo, mente, espíritu, que es algo que poco se promueve en la educación, ¿no? Por lo general, bueno, ya tienen el curso de religión que ahora es opcional. Pero no es que sea parte de nuestra cultura, digamos, es como que un trascendido nomás. ¿A qué me refiero? A que no es usual que en los hogares, te digo usual, tal vez para ti sí, pero te hablo del 75% que se dice católico en el Perú, no es que agradezcan por los alimentos que tienen en la mesa, o que oren en las noches, o al levantarse, o que vayan a misa, ¿me entiendes? Entonces, la dimensión espiritual está muy descuidada. Entonces, cuando tú planteas algo así, puede ser que la gente diga, oye, ¿de qué está hablando María? Claro. Eso se ha perdido lamentablemente. Los católicos practicantes no representan al mismo porcentaje de lo que por herencia lo son, culturalmente hablando, porque de hecho sí hay muchos católicos que van a una procesión del Señor de los Milagros, ¿no? En Semana Santa también las calles de Lima llenas. Lamentablemente creo que eso es parte de lo que debe reforzarse en las familias. Hay muchas familias disfuncionales también, que eso hace, aparte de que la mamá sale a trabajar, el papá sale a trabajar, los niños se quedan al cuidado. Claro, porque paréntesis, cuando hablamos de disfuncionalidad no estamos hablando de padres separados, o sea, estamos hablando de familias que no funcionan y puede estar papá y mamá presentes. Exacto. En este caso, por su ausencia, son disfuncionales esa Exacto. familia. Cierro paréntesis. Es que tienes toda la razón, porque acá no hablamos de una imposición tampoco, una imposición de religión, como muchos lo quieren hacer ver, ¿no? O sea, tiene que ser un estado laico, y no, es que ni siquiera el Perú es un estado 100% laico. La Constitución No es un estado no laico. es un estado laico. La Constitución reconoce a la Iglesia Católica la colaboración entre sí. La Iglesia Católica y el Perú tienen un concordato, un acuerdo, ¿no? En colaboración.
Entonces, por herencia de fe, los católicos son la mayoría en el Perú, pero sí es muy importante reforzar esos valores. Creo que es muy importante, porque la fe, o sea, separar la fe de la razón realmente es imposible, ¿no? Eso es lo que te da la fortaleza de poder entender lo que está bien en la sociedad y lo que está mal. O sea, vivimos en tiempos, como dicen, estamos peor que Sodoma y Gomorra, ¿no? Se quiere en algunos lugares incluso legalizar la pedofilia, ¿no? Entonces hay que ser muy conscientes que estamos viviendo una decadencia moral. Pero ¿cómo hacemos para salir de esa decadencia sin que la gente que no está de acuerdo con la religión, que es la minoría en este caso, que pareciera la mayoría, eso es un poco paradójico, ¿no? Porque pareciera que fueran mayoría que no quisieran, pero a la vez es un clamor, digamos, nacional el hecho de que salgamos de la inmoralidad, de la corrupción, del asesinato, de la muerte, etcétera. O sea, te queremos una sociedad mejor, pero no queremos a Dios ni queremos sus reglas. Es decir, aborrecemos el decálogo, pero no queremos que haya muerte ni robo. Pero si el no robar y el no matar está en el decálogo, ¿cómo podemos hacer para que la gente no aborrezca tanto las leyes de Dios también y que las adopte? Porque igual son parte de una sociedad occidental que ha sido impactada por la iglesia. Entonces, ¿no será que la iglesia también ha hecho sus méritos? Estoy hablando indirectamente, sus desméritos, mejor dicho, para no ser sarcástico, eh, para que la sociedad también diga, no, no eres una alternativa para mí, sino aléjate, aléjate. Claro. Podríamos hablar aquí que sí, y esto quiero que se entienda muy bien. La Iglesia Católica tiene cosas muy catastróficas dentro. Quiero que sepan que la Iglesia Católica está infiltrada. Está infiltrada por comunistas. Tenemos el máximo ejemplo aquí, nuestro representante, el arzobispo de Lima, que tiene esta tendencia comunista. Hay sacerdotes comunistas. ¿Pero por qué lo dices? ¿Cómo, tú tienes alguna prueba de eso? Bueno, para muchos católicos, el cardenal Carlos Castillo, primero que no salió a defender a la Santísima Virgen, relativizó mucho la blasfemia. Él predica mucho lo que es la teología de la liberación, ¿no? El error de la teología de la liberación es preocuparse solo por el pobre y tener en descuido lo que es más importante, que es el alma, porque nadie dice, no, no, es como el marxismo, el marxismo infiltrado en la iglesia, ¿no? Teológicamente hablando. Entonces sí, el cardenal Carlos Castillo tiene esta tendencia marxista. Entonces también quiero que sepan que ahí la masonería se ha infiltrado en la iglesia. ¿Por qué? Porque hablamos del caballo de Troya. ¿Cómo destruimos una institución tan grande como la Iglesia Católica? Es infiltrándola para destruirla desde adentro. Entonces, por ejemplo, ¿han habido casos de abusos en la Iglesia Católica? Sí han habido, lamentablemente no debería pasar esto, pero sí han habido, como en cualquier institución que puede haber gente que ejercen abusos. Quiero que se sepa también que no es el mayor porcentaje a niños. En la Iglesia Católica el mayor porcentaje de abusos ha sido a seminaristas, de sacerdotes a seminaristas. Homosexual. Homosexual, exacto. Muchos podrían decir, ok, la homosexualidad no quiere decir que seas un abusador, un violador. En la Iglesia Católica, todos los abusos, todos los casos de abuso que han habido son de hombre a hombre. Entonces, en la Iglesia Católica sí hay un problema, hay un lobby gay infiltrado que está tratando de destruir la iglesia, normalizar la sodomía, ¿no? Entonces, estos sacerdotes con tendencia homosexual se infiltraron en la iglesia y dejaron de practicar la castidad. Entonces, los sacerdotes que abusaron de seminaristas, porque como digo, ese es el mayor porcentaje de casos de abuso en la iglesia, ellos por abuso de poder hacían que estos seminaristas no hablen para no ser sacados, ¿no? Entonces, lamentablemente, ese es el lobby que se debe erradicar para poder acabar con los abusos dentro de la Iglesia Católica. Y eso lo han estado combatiendo el Papa Benedicto XVI. Fue muy atacado por los medios de comunicación en los tiempos de su pontificado, tanto así que recibió amenazas para renunciar, ¿no?
También ahí hay, como te dije, también Deben haber historias detrás ahí. muchas historias detrás. Se dijeron muchas cosas. Al día de hoy hay muchas cosas que quedan como que sin resolver. Claro, que no se sabe. Pero la Iglesia Católica es madre. La Iglesia Católica no la van a destruir. Lamentablemente estos infiltrados tratan de destruirla, pero no lo van a lograr. Entonces a esto se tiene que combatir, ¿no? Estamos en contra de cualquier tipo de abuso. Yo estoy a favor de que si un sacerdote comete abuso sexual contra un menor de edad, se le reduzca al estado laical, ¿no? Pues deje de ser sacerdote, que el Estado se encargue de juzgarlo. Pero también hay casos de abusos que son con denuncias falsas. El cardenal, por ejemplo, George Pell, es un cardenal que fue acusado de abuso sexual. Lo metieron a la cárcel porque el Estado ya se encargó de su país. Lo metieron a la cárcel, estuvo un tiempo en la cárcel, él siempre clamaba inocencia y finalmente se descubrió que eran denuncias falsas, ¿no? Claro, si yo quiero arruinarle la vida a alguien, lo denuncio falsamente y hasta que investiguen bien ya perjudiqué la imagen, perjudiqué la persona. Claro, y así Perjudiqué la todos iglesia piensan, también, ¿no? y así todos piensan, sacerdote abusador, todos son unos abusadores. No es como que yo diga que si un homosexual abusa de un niño, todos los homosexuales son abusadores, y eso no es así, ¿no? Entonces, ese es un problema que se tiene que erradicar en la Iglesia Católica. Ujú. Ya, bueno, esa denuncia que estás haciendo sobre la infiltración en la iglesia tal vez no sea algo muy comentado, ¿no? O tal vez sea la razón, ¿no? Al menos yo que te estoy escuchando digo, bueno, puede ser que haya, digamos, hay gente que odia a la iglesia, eso se nota, eso como que es un secreto a voces, digamos, ¿no? Pero cobra sentido cuando tú lo explicas y uno dice, claro, o sea, si está desde dentro petardeando, lógicamente a quien le interesa que se vea mal la iglesia es a estas personas, ¿no? Estas personas que provocan eso para conseguir justamente esa antipatía y esa falta de imagen de salvación, porque la iglesia lo que tiene que hacer, sabemos que hay la doctrina social de la iglesia, que la iglesia también se preocupa por digamos, en las realidades temporales, pero la misión de la iglesia es promover, digamos, a Cristo como cabeza, ¿no? Como la revelación de Dios, del amor de Dios en la tierra, ¿no? Entonces, pero no es ser una gran ONG que estira no sé, pues, la palabra misericordia para decir, bueno, ya, pues no importa, pequen todos y no es así. Entonces, lógicamente pareciera que hay cosas muy raras, Ujú. muy raras. Mira, tú eres parte de la Asociación Cultural Hispanista del Perú, ¿no? Sí. ¿Cómo ves la relación de nuestra identidad nacional? Hay mucha mentira en la historia del Perú con respecto a la conquista. Sí, Cuéntame un poquito, a ver, me interesa saber. yo considero que es muy importante que se trabaje en la educación y que se acabe con las leyendas negras que hay. ¿Cuáles son? A ver, cuéntame, ¿a qué leyendas negras Lo, te refieres, por lo ejemplo? clásico, Dame un par de ejemplos. lo clásico, te voy a dar dos A ejemplos. ver. El primero, lo clásico, en los colegios nos siembran un odio contra España, ¿no? Nos dicen que España nos vino a robar, que nos vino a quitar la identidad, que acabaron con todos los indígenas, ¿no? Y se siembra este odio desde la niñez, porque a mi hijo en el colegio le enseñaban eso, que España tenía la culpa, que España eran asesinos y un montón de cosas. Entonces, pero no dicen que existía una ley que la promovió la reina de España, una ley que protegía a los indígenas, a los indios, ¿no? Que si un español les hacía algo, el español podía incluso ser condenado a muerte. O sea, fundaron colegios, fundaron hospitales. Entonces, el problema que tenemos ahorita es en la educación, es que no nos están diciendo toda la verdad. Y entonces, ¿en qué repercute eso? Eso hace que nosotros crezcamos con odio, con resentimientos, ¿no? No crezcamos culturalmente, no conozcamos más. Lo mismo que dicen con la Iglesia Católica, ¿no? Nos sacan el tema de la Santa Inquisición, pero nos dicen, ¿no? La quema de brujas, que murió mucha gente, ¿no? Porque la Iglesia Católica quería imponer, bueno, estamos hablando de un tiempo totalmente distinto, pero tampoco no nos dicen que en la Santa Inquisición la Iglesia Católica no condenaba a muerte a la gente, era el Estado que lo hacía. La Iglesia Católica detectaba el delito de herejía o blasfemia y el Estado era el que se encargaba de
condenar o no a muerte. Incluso muchos reos que entraban por otros delitos decían una blasfemia para que sea la Iglesia Católica quien nos juzgue. Entonces, hay muchas mentiras que se dicen, ¿no? Y nosotros debemos luchar por conocer la verdad. Entonces, la Asociación Cultural Hispanista es lo que está intentando hacer desde su ámbito no cultural, promover la hispanidad. En la asociación decimos lo siguiente: sin lo andino, sin lo hispano, no existe lo peruano. O sea, nosotros somos el mestizaje, ¿no? Somos una fusión de dos culturas. Por ejemplo, quiero citar a Rafael Aita, que es Capitán Perú, que yo considero que es una buena opción para ministro de Educación o que tenga algún tipo de influencia en la educación del Perú en los colegios. Él decía la gastronomía, ¿no? La gastronomía peruana es tan exitosa porque tiene ingredientes tanto de los indígenas como lo que trajeron los españoles. Sin un solo ingrediente, no es lo mismo. Entonces, somos ricos culturalmente hablando, somos mestizos. Y nosotros, si le quitamos lo andino, no somos peruanos. Si le quitamos lo hispano, tampoco lo somos. Entonces, es importante que los colegios empiecen realmente a contar cómo fue. O sea, no es un desmedido amor por España, no, sino es una aceptación del mestizaje producto de la conquista o de la llegada de los españoles, digamos, a Calpele. Exacto, exacto. Y bajo esa perspectiva empiezas a ver las cosas distinto, ¿no? Fundaron hospitales, colegios, universidades. De hecho, el Estado luego expropió terrenos que le pertenecían a la Iglesia Católica. En el colegio, a mí me enseñaron de que la Iglesia Católica durante la Guerra de Chile acogió a mujeres y niños que corrían el riesgo de sufrir abusos. Cuando entraron los militares chilenos, fue la Iglesia quien acogió a la gente. Entonces, es muy importante que el Perú, porque necesitamos avanzar, porque no podemos estar estancados, porque tiene que buscar un cambio, que el Perú pueda trabajar en esa educación, que no solamente baste con no tires la basura en la calle, en el piso, sino tienes que conocer esto. Esto sucedió, esto eres tú, esta es tu identidad, ¿no? Las cosas serían totalmente distintas, yo creo. Sí, de hecho que sí. Digamos, una época donde también el catolicismo llega y la fe también empieza a tener raíces profundas, ¿no? en esta tierra, que creo que es una de las más importantes cosas que pudo pasar, ¿no? Porque cómo haber llegado a tener ese mensaje hasta aquí, hasta nuestros corazones, si es que no hubiera habido pues eso en la historia, ¿no? A veces uno puede renegar mucho del pasado, pero hay hitos históricos, hay momentos, circunstancias que cambian pues el rumbo para bien también, ¿no? Claro. Para bien. Por ejemplo, eso que mencionas es lo principal que hizo España, ¿no? Nos trajo la evangelización, el catolicismo al Perú. Obviamente, en cualquier tipo de gobierno pueden existir algún tipo de abuso. Eso es inevitable, pero no era el centro del reinado de España, ¿no? Los católicos, en teoría, que conocemos la historia, estamos a favor de la monarquía. Por ejemplo, nosotros vivimos ahorita en un sistema democrático. Entonces, este sistema es corrupto. Los católicos, en teoría, no deberían ser democráticos. Y te explico por qué. Porque en la democracia es un sistema muy impuro. Lo decía Platón y Aristóteles cuando consideraban que la democracia es una de las peores formas de gobierno porque es muy fácil engañar a la gente, ¿no? Viene un político y les pinta de todo y es muy fácil engañar a las masas ignorantes. Por ejemplo... Pero hago un paréntesis para Sí. entender lo que estás diciendo, o para explicar, mejor dicho. Sí. La gente está en su día a día. No es que sea especialista en política o conoce a las personas o sabe de políticas públicas. Sí. Entonces, lógicamente, si yo no sé mucho, me puedes engañar porque lo mío es otra cosa. Mi expertise es otra cosa, mi profesión, mi día a día. Cierro paréntesis.
Bueno, la democracia, como sabemos, es el sistema en el que nosotros por votación, por ejemplo, elegimos un presidente, ¿no? La mayoría manda. La mayoría manda, ¿no? Pero no quiere decir que porque la mayoría mande sea lo correcto. Por ejemplo, en el tema del aborto, en el Senado, en un país, en el Senado gana por mayoría el aborto, ¿no? Hasta los 6 meses, supongamos. Fue una elección democrática, pero no fue la más justa. Porque la verdad no es democrática. Exacto. Por eso que un católico no debería ser democrático. Es una forma muy impura. Ahora, obviamente no vivimos en un estado democrático. Entonces, ¿qué se debería hacer? Acá ni siquiera se respeta la democracia. Cada elección que viene escucho que se hizo fraude. Cuando a mí me ha tocado ser presidente de mesa, he visto que las mismas autoridades del sistema de elecciones dicen, ay, faltaron unos números, ya mira, métele a este candidato los que quedan. Entonces, cuando tú te das cuenta que el sistema es corrupto, si fuera el sistema democrático, em, por ejemplo, los votantes no fueran comprados, no fueran extorsionados y el voto fuera netamente puro, entonces el sistema democrático estaría bien, pero hay demasiada corrupción y hay que combatir esa corrupción, ¿no? Porque el sistema democrático al día de hoy en el Perú ni siquiera Es se una respeta. conversación muy profunda en realidad el hecho de, para que entender bien, porque lógicamente dirán, pero no, es que en un grupo de personas todos se van a pelear por el poder y bueno, lo más democrático son las elecciones, lo menos cruento, digamos, ¿no? Lo menos que todos se agarren a golpes para ver quién es el más fuerte. A través de los siglos se llega, bueno, a la conclusión a través de la tan famosa Revolución Francesa donde mataron, digamos, a los monarcas, Ujú. el hecho de pensar que el pueblo tiene la razón. Cuando lógicamente cuando uno se pone a pensar y dices, ah, entonces San Martín tenía razón, don José de San Martín tenía razón, ¿no? Cuando con Bolívar deciden si es que iba a ser una monarquía o si es que iba a ser La República. una república. Entonces ahí es muy interesante cuando tú dices allá, San Martín, a través de sus palabras, decía que no estábamos preparados para hacer una república, que teníamos que seguir siendo una monarquía. Más o menos por lo que dices, ¿no? Sí. Porque finalmente en este mundo moderno donde cada uno está ocupado, como más o menos se trata de explicar, eh, es fácil no saber ignorar muchas cosas del sistema, el juego político, Ujú. ¿no? El ciudadano a pie solamente sabe lo que escucha en las noticias o la encuesta que te saca la encuestadora que es pagada por alguien finalmente. Entonces, hay un juego que es muy bonito explicarlo cuando uno se pone a reflexionar al respecto, porque hay mucha parte del sistema que, que como no las analizamos, pensamos que no existen y el sistema tiene cosas que están ahí. El dinero, por ejemplo. Nadie puede hacer un partido de la nada. O sea, alguien tiene que aportar para los pasajes de la gente que tiene que ir a recabar firmas. Por ejemplo, ¿verdad? Comprar el padrón, etcétera. O sea, ¿quién se podría dedicar a eso? Alguien tiene que pagar. Ujú. El que paga es el que manda. Ujú. Y el que paga quiere o sea, es como una factura a tiempo, ¿no? Es decir, ya, te voy a cobrar después. Entonces siempre hay intereses. Esa es una, solamente es. Y segunda, por ejemplo, el tema de cómo nosotros queremos que los políticos sean semidioses. Es decir, tienen que ser perfectos, no se pueden molestar, no pueden perder los papeles, tienen que abrazar viejitos y besar bebitos. Eso es lo que tienen que hacer, ya. Ujú. Eso es lo que nosotros exigimos, porque si hacen lo contrario, no son políticamente correctos y no votamos por ellos. Entonces, como ellos saben cuál es el juego, son hipócritas. Se muestran como no son, porque ellos no son realmente así. Entonces nosotros les permitimos porque los obligamos a... Por eso pienso, y por eso estaba haciendo digamos, este corte de explicación, de que nosotros somos los que estamos permitiendo esto. Y por eso trato de entender tu argumento de que nosotros como votantes no estamos preparados para una democracia, porque no sabemos votar. No es nuestro trabajo aprender a votar, digamos, con que cada uno tiene que estar, ¿cómo pago los recibos a fin de mes? Está más preocupado en qué trabajar, más que en ver cuál es la mejor opción de autoridad. Ujú. Entonces, lamentablemente el sistema... Ahora, no sé, pues tú en una de esas, más adelante, quién sabe, tal vez te acuerdes de esta entrevista y digas, sí, pues me acuerdo que una vez me entrevistaron en Canal B, ahora que soy congresista o soy ministra, quiero
ver cómo hacemos una reforma, porque creo que dentro de todas tus propuestas hay cosas que tal vez ahorita suenen como, son medias tiradas, no, esta chica está proponiendo cosas que son inviables, pero creo que en el fondo hay mucho sentido, ¿no? Cuando hablamos no solamente del tema espiritual, tú decías, esta es una guerra espiritual, sino también en este tema de la democracia, que es muy interesante cuando uno se analiza. A mí me apasiona el tema, por eso trato de desarrollarlo, ¿no? Es que, ¿sabes qué pasa? Que nosotros, un presidente que sale escogido debe ser el mejor, no por, es el mejor por la cantidad de votos que tuvo, no. Debe ser el mejor, debe ser el mejor, Para el trabajo. no, se me fue el hilo. La cantidad de votos que tuvo fue porque fue el mejor, porque era el mejor. Hay una leve diferencia, no ser mejor por la cantidad de votos que tuve o realmente él era el mejor y por eso obtuvo esa cantidad de votos, ¿no? Entonces, como la corrupción viene desde la educación, eso es algo muy fuerte que se debe trabajar. Yo sí considero eso es básico. Educación, conocer la historia, entender el sistema, no querer el poder, o sea, porque cuando un político entra en la política, valga la redundancia, entra muchas veces por tener el poder. Y no, en realidad aquí se debería realmente buscar el bien común, el bien de todos, pero bajo este orden, bajo un sistema más puro. Yo estoy a favor de la monarquía, pero al vivir en un sistema democrático, pues tenemos que tratar de acabar con esa corrupción. Ya, pero ¿qué ¿no? pasa si también te resulta un monarca, pues, déspota y asesino y empieza a asesinar a quien le mire mal, ¿no? Imagínate. Creo que si llega una época de un gran monarca, va a ser católico, pero no un católico de palabras, ¿no? Biden es católico, se supone, Bueno, decía. ¿no? Pero yo creo que es disidencia, o sea, es controlado, mejor dicho, por los hilos que mueven el sistema. Que yo estoy muy a favor bueno, mi orientación política es se podría considerar de derecha, ¿no es cierto? Porque primero soy católica, contrarrevolucionaria, conservadora, se considera de derecha, ¿no es cierto? Pero creo que hay algo más que se debe denunciar y es los hilos que mueven el globalismo, que eso vendría a ser la masonería. La masonería que también se infiltró en la Es iglesia. una secta, ¿no? La masonería... Los masones son una secta. Y de hecho están excomulgados por la Iglesia Católica, ¿no? Pero son una secta de personas muy poderosas. Exacto. Familias judías poderosas que tienen al menos el 95% de los medios de comunicación. Bueno, algunos son judíos, no creo que todos sean judíos. Los más poderosos son judíos masones, los más poderosos, ¿no? Has escuchado de las familias Rothschild, los Rockefeller. Bueno, esas familias y los que controlan el mundo controlan los medios de comunicación, la música, por eso la música mueve masas. Es una forma muy subliminal de llegar a la gente ideológicamente. El entretenimiento en general. El entretenimiento. Hollywood. Sí. Exacto. Entonces yo creo que se debe también denunciar a quienes mueven esos hilos del globalismo. Mira, te voy a contar, yo estuve hace poco, llevé un diplomado de gestión pública. ¿Ya? Y bueno, hablando ya, disculpa que me salte el tema, pero quería mencionarlo, por parte de la UNESCO, ya tú sabes, UNESCO 100% Agenda 2030. Y hablaban de, bueno, tú sabes lo que es el transhumanismo, ¿no? La tecnología que está avanzando tan aceleradamente. Y hablaba esta señora, que ya me olvidé el nombre, que vino desde España, representante de la UNESCO, y decía, hablaba, porque ahorita hablamos de ideología de género, los derechos de las mujeres, derechos de los trans y todo eso, eso no es nada con lo que viene más adelante. Más adelante vienen los derechos de quinta y sexta generación. Los de quinta generación son los derechos de los robots. O sea, imagínate esta tontería que acabo de notar. Ahorita, claro. Que puede sonar una tontería, ¿cómo los robots van a tener derechos? Acá la UNESCO explicaba que como los robots no nos van a sustituir en los trabajos, pero tienen trabajos que hacer, van a gozar también de un derecho. Entonces, yo me mataba de la risa cuando escuchaba esto en este diplomado, que muy bueno el diplomado porque hay que conocer la agenda,
¿no? Lo que ellos planean. Y los derechos de sexta generación eran los derechos de, bueno, yo entendí de los híbridos, ¿no? Ella decía, son seres modificados, no son clones, porque la clonación no está permitida, ¿no? Obviamente, aparentemente. Pero son seres que van a gozar de estos derechos, ¿no? Yo me imagino que serán seres modificados, ¿no? En su genética. Entonces, la Agenda 2030, todo lo que va a venir con estos nuevos derechos, realmente es horrendo. O sea, uno pensaría esto nunca iba a pasar, ¿no? Y suena absurdo, pero esto es lo que va a suceder. Esto es lo que ellos plasman. Entonces, considero que es muy importante que gente que entiende las cosas entre en política. Y como te hablé del caballo de Troya en la Iglesia Católica, pues yo decía antes, ¿no? Hay que salirnos del sistema, ¿no? El sistema es corrupto, hay que salirse del sistema. Pero creo que podemos hacer la misma técnica del caballo de Troya. Estar dentro del sistema, no ser parte del sistema, pero combatir desde adentro. Y creo que es muy importante que los chicos de ahora lo hagan, ¿no? He visto que en la PUC creo que va a haber un conversatorio sobre lo que ocurrió de la blasfemia de María Maricón. Veo muchos chicos activistas que están entrando en política y que es que eso necesita el Perú, ¿no? Pero que tengan las cosas bien en claras, ¿no? Que el sistema es corrupto, que pueden estar dentro del sistema pero no ser parte del sistema, ¿no? Y combatir realmente y luchar por la verdad. Porque como dice la verdad nos hará libres, ¿no? Claro, y como te decía, no es democrática la verdad necesariamente, ¿no? Exacto, sí. Ahora, También. ¿por dónde empezamos, María? Aunque nos has dado luces en esta parte final donde dices que los jóvenes deben de despertar. ¿Tú crees que a través de los jóvenes sea el inicio esperado para esto que se necesita urgentemente? Sí, yo creo que es esta generación que viene, o sea, que ya están empezando a dar la batalla cultural, es aquellos que tienen las cosas claras y sobre todo la búsqueda de la verdad, porque cuando uno busca la verdad, deja de ser manipulable. Y eso es lo que el sistema hace con todos nosotros, ¿no? A través de los medios de comunicación. He escuchado hace poco algunos chicos que decían que ni siquiera sabían por qué habían salido a la marcha contra Merino, ¿no? ¿Por qué? Porque los medios de comunicación nos quisieron lavar el cerebro y programarnos. Eso es una programación. Entonces, salen los chicos, no saben ni por qué salen, pero salieron, ¿no? Y lamentablemente se pierden Pero vivos. fue eso, casi eso es un caso de estudio en realidad, porque es increíble cómo contagiaron la indignación sin que la gente, los jóvenes en este caso, procesen el verdadero sentido. Bueno, yo que ya estoy viejo me di cuenta al toque, dije, pero ¿qué está pasando? ¿Cómo que me orino sobre Merino? Esas cosas que salían. Y la indignación se propagaba y todos así, jóvenes, gente, entre comillas, que yo no me acuerdo, Ujú. veía cómo eran manipulados y salían, impresionaban políticamente. Y claro, ahí la izquierda hizo su festín, ¿no? O sea, puso a un presidente de izquierda, Ujú. caviar todavía, que sacaba la cruz de Cristo para juramentar a sus ministros. O sea, la gente, digamos, los católicos comprometidos pues habrán estado escandalizados viendo eso, porque dijeron, ¿cómo así? Y todo fue una manipulación. Entonces tú dices, ya cuando dices, pero el Perú es un país creyente, hay un voto católico, dicen algunos, Ujú. que este país tiene fe, que no sé cuándo. A la hora y la hora, o sea, votamos o hacemos cosas que perjudican a los propios peruanos, pero por nuestra propia ignorancia. Entonces, no estoy diciendo que nuestro pecado grande sea ser ignorantes políticamente, pero creo que sí tenemos que reconocer que nos agarran de tontos muchas veces. No sé si porque no leemos o por la gran realidad que estábamos explicando al inicio del programa, que es, estamos cada uno en sus cosas, pues, ¿no? O sea, todos no vamos a ser politólogos, pues, ¿me Claro. entiendes? Entonces, eh, hay eso, hay lo que decías hace un rato, se aprovechan de, ¿no? Sorprenden, Ujú. engatusan. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que eso no pase? O sea, ¿tienen que haber referentes o sin los referentes
se puede llegar a unas generaciones que hagan algo al respecto? O sea, esa contrarrevolución que tú hablas es asumida también por otras personas, porque creo que tú tienes muchos planes, todo lo que he leído y que haces es un activismo comprometido. Pero yo te quisiera preguntar algo, sinceramente quiero que me lo digas. O sea, hay más chicas así como tú, de tu edad, entradoras, que sean valientes, que tú consideras, sí, sí, son bastantes, o estás sufriendo todavía porque no comprenden lo que tú ya comprendiste. No, sí hay. De hecho, sí hay bastante. Vania Thaís, por ejemplo, yo considero que es una católica contrarrevolucionaria. Ella Eh, también habla de la guerra espiritual. sí, es que un católico que conoce la historia no puede dejar de hablar de una guerra espiritual, porque es lo que estamos viviendo. No puede dejar de hablar de la contrarrevolución, porque es lo que realmente se necesita ahorita. Entonces, yo considero que hay muchos jóvenes también que entienden esto, pero necesitamos que entren más en este campo, por ejemplo, de la política, y para poder también instruir a más gente. No hablo de un tipo de adoctrinamiento para mal, sino es poder enseñar cómo dar la batalla. Y hay muchos referentes ahorita en cuanto a la batalla cultural, ¿no? Hay bastante sobre el lado del liberalismo, pero también veo conservadores que trabajan. De hecho, en el Congreso, uno de los congresistas que a mí me parece que está dando una fuerte batalla, a pesar de que no es católico, es protestante, pero entiende por lo que se tiene que luchar en estos momentos es ser congresista Muñante. He visto su trabajo y realmente más o menos es una guía para muchas personas. Es importante que los católicos entren en política, pero no católicos tibios, no católicos que sean parte de un sistema corrupto, ¿no? Católico pro bautizo. Pero no te entiendo. O sea, ¿tú propones que alguien salga en la campaña y dice, yo soy católico y represento a los católicos? No que mueva las masas porque es católico, sino es que al ser un católico practicante, que conoce la historia, que entiende que esto es un combate espiritual, que entra a la batalla, sabiendo a todo lo que se tiene que enfrentar, ¿no? No, pero yo te hacía el símil con Alejandro Muñante, que Alejandro Muñante no es un secreto, él más lo proclama a voces que es evangélico. Ajá. Entonces, si todo es más, han podido, creo que en este congreso, sobre todo él y la congresista Milagro Jauregui, los dos han llegado a ganarse el respeto de los demás que pueden haberse burlado al inicio, esos extremistas, etcétera. Pero no, ahora ellos con sus conocimientos, con las cosas como se han planteado, creo que en el fondo se han ganado el respeto de sus demás compañeros congresistas. Tú cuando me hablas de una propuesta católica me estás hablando de algo símil, por eso te hacía el símil, porque decía, si ellos con el pueblo evangélico han llegado hasta ahí, con ese voto me refiero. Entonces, tú aspiras a que hayan católicos que lleguen ahí y digan, yo soy católico y acá se van a hacer las cosas como yo quisiera. Esta es mi propuesta, algo así, sin miedo, algo así, porque perdóname, porque lo que creo que hacen los políticos que son católicos, practicantes, es esconderse y no decir nada porque tienen miedo a que no los voten más. Eso es lo malo de la tibieza que se está... ¿A eso te referías? Claro, porque estar bien con todos, ¿no? No voy a decir esto, no voy a meter temas religiosos para no parecer fanático, ¿no? Entonces, yo admiro mucho al congresista Muñante, a los protestantes, que muchos se quejan, ¿no? Que vienen evangélicos o testigos de Jehová a tocar las puertas. Vaya, ellos realmente salen a evangelizar, ¿no? Algo que los católicos no hacemos normalmente, ¿no? No salimos, no tocamos las puertas a evangelizar, no nos paramos en la calle para evangelizar porque nos da vergüenza. Entonces, ese es el problema. Si hay algún congresista católico, prefiere no tocar estos temas porque hay que quedar bien con todos. Y eso es lo que hace mucho el liberalismo, ¿no? Puede ser un liberal Que relativiza todo, en realidad. que relativiza todo y que roza con el progresismo, ¿no? Puede decir, no, yo defiendo la hispanidad, todo esto, pero a la vez propone leyes a favor de un lobby. Entonces, pues hay mucha contradicción en eso. Entonces sí se necesita gente que en el ámbito católico sea totalmente firme de decir, soy católico, hay que los símbolos religiosos se respetan y vamos a hacerlos respetar sin ningún tipo de vergüenza ni complejo.
porque no se puede quedar bien con Dios y el demonio al mismo tiempo. Pero ahí también entramos a un tema mucho más complejo, porque un católico comprometido no estaría de acuerdo o no debería estarlo con la pena de muerte, por ejemplo. Pero le dice, no, yo creo en Dios y bueno, los asesinos de niños los vamos a matar para que la aprendan. O sea, va a estar en un dilema siempre. Alguien súper comprometido con las leyes de Dios va a tener muchos problemas para poder dirigir este país que tiene, digamos, porque cuando uno gobierna, y esta es una tercera regla, si tuviéramos que hacer, hicimos dos hace un rato, le explicaba, ¿no? Pero una tercera de la regla de juego en la política y del poder es el hecho de que tú gobiernas para todos, para buenos y para malos. Claro. Y hay maldad en la sociedad, hay corrupción, hay asesinato, hay agresión, hay muerte, hay robo, hay corrupción. Esa es la sociedad en general, o sea, sí hay eso. No puede, entonces, un católico, ¿cómo hace ahí? No puede estar de acuerdo con la pena de muerte. No o sea, no puede muchas cosas. Entonces, es bien complejo, por eso yo admiro mucho a la gente que se mete, digamos, a tomar decisiones, porque una cosa es tomar decisiones para tu familia y otra cosa es tomar decisiones para todas las familias. Es muy complicado, es Sí. muy complicado. Sobre todo, no quiero que eso se entienda como que si un católico entra va a imponer su religión, ¿no? O sea, aquí el Perú es un país libre, pero católico, ¿no? Por herencia. Entonces aquí no se habla de ningún tipo de imposición. Van a haber dificultades, definitivamente, porque lo que se quiere hacer ahorita es destruir la iglesia. Y incluso los medios de comunicación, hay medios de comunicación que se encargan de eso, que son controlados para la manipulación de las masas. Entonces, no es una tarea fácil en No, ese pero ¿sabes? sentido. Yo entendía una cosa, Madiar. En realidad, si queremos que las cosas se solucionen, tendríamos que comportarnos como un país católico. En todo caso, Es que somos católicos. vamos a decirlo claro. O sea, yo te digo, ya, yo he querido ser, digamos, imparcial y abogado del diablo, ya, con lo que dije hace un ratito. Ajá. Pero en el fondo, todas las familias del Perú queremos paz, queremos libertad, queremos vivir tranquilos, sin que nadie nos tenga que robar, ¿no? Sin que nadie nos tenga que estafar, sin mentiras, sin muerte, ya. Si todos queremos eso, entonces tenemos que empezar a comportarnos como personas de fe, como católicos comprometidos, todos. Claro, es que esa es la O moral. sea, finalmente. Claro, es que esa es la moral de la Iglesia Católica que se refleja a través de los tiempos en las familias. O sea, el Perú no debe considerar que ser católico es, ay no, yo no quiero saber nada de Dios, a mí no me imponga su religión, sino es que culturalmente hablando lo somos. Entonces, Es aceptarnos, mejor dicho. claro, o sea, aceptar tu identidad, ¿no? Mestizo, católico, quizás, ¿qué te puedo decir? Son tantas definiciones que podría dar el peruano. Recibe bien al extranjero, es caritativo, es bondadoso. Hay mucha gente que entrega su vida para ayudar a los demás, pero necesitamos volver a ese orden. Por eso, cuando iniciamos la conversación, volver al orden natural es parte de nuestras raíces, es parte de ser católicos y no avergonzarnos de ello. Pero ¿sabes qué? Tú que tienes un público que te sigue, sobre todo de México, ¿no? Ah, sí, más de México, Ya. sí. ¿Qué te diría un mexicano, pues, que es un país laico, ¿no? Donde ahí sí hay separación y donde tú no puedes hacer, pues, cosas afuera, ¿no? Tú dentro del templo, ahí todo es dentro del templo. ¿Qué te dirían? Pues, oye, no, pero... Y ellos siendo católicos y siguiendo a la Virgen de Guadalupe, etcétera, deberían de ser, digamos, todo lo que estás diciendo, pero es todo lo contrario. Eso, es que, y con el gobierno que ha entrado, de Claudia Sheinbaum, que por cierto, esto ya estaba planificado, porque lamentablemente estos hilos que mueven el mundo ya habían plasmado en la revista del Economist que Claudia Sheinbaum se iba a llevar el puesto de presidente. Eso, ellos en una portada que lo sacaron a Claudia Sheinbaum y los demás presidentes, ¿no? Que iban a ver este año. Entonces, definitivamente eso se vio, que fue bastante planificado. Y de hecho, Claudia Sheinbaum no respetó ni siquiera al México guadalupano, porque México es guadalupano, la mayoría de gente es católica. ¿Y qué hizo ella cuando entró al gobierno? Hizo un ritual chamánico consagrando su país
al demonio. Así se inició Hugo Chávez y ya vemos cómo está Venezuela. Entonces, lamentablemente, es una lucha muy fuerte. Hay mucho progresismo en ese gobierno. El feminismo ha sido muy fuerte allá. Chicas destrozando cosas. Pero por eso, o sea, a eso voy. Justamente ahí va el tema. Antes que se nos acabe, tenemos un minuto. O sea, esa contradicción que hay entre lo que uno quisiera o lo que uno cree que es un país católico, seguidor de con el progresismo que también está enquistado en las mismas personas. ¿O son poquitos contra un montón de gente que está tomada por los medios? No creo tampoco que Mira, haya tanta ignorancia, pues, comunitaria. yo creo que en México, en el caso de México, sigue siendo la mayoría católica practicante, Lo pero que demuestra muevan. en las urnas. Claro, es que hay mucha manipulación por fuera. Entonces yo creo que, y esta es mi percepción, porque la gente puede haber votado, pero no sabemos si si hubo fraude. También no sabemos si esos votos fueron realmente democráticos, esa elección fue democrática o hubo algún tipo de manipulación extranjera. Entonces es una lucha por la soberanía de tu país también, ¿no? Una lucha desde adentro contra infiltraciones, contra el progresismo, la izquierda, y donde yo recomiendo ahorita a la gente, tanto en México, aquí en el Perú, al final Cristo va a vencer. O sea, la batalla va a ser difícil. Ya venció. Ya venció. O sea, desde la creación incluso de la historia de la humanidad, o sea, desde su muerte en la cruz, Cristo es el vencedor. Hagan lo que hagan, la verdad va a triunfar. Entonces va a llegar un momento en donde todas estas cosas que estamos viendo, que son tan horrendas ya, donde la mujer ya no puede decir que es una mujer, ya ni siquiera sabe decir algunas personas que es una mujer, ¿no? Va a llegar el momento en que se va a volver a este orden y soy consciente de que probablemente se tengan que pasar cosas mucho más fuertes, más complicadas, pero yo creo que hay que tener mucha fe. Y esto es muy importante, agarrarnos de nuestras creencias, de nuestra fe y dar la batalla. No ser capaces incluso, y esto es lo que yo quiero ya para terminar, yo que sé que no queda mucho tiempo, un buen político. Un buen político tiene que ser aquel que sea capaz de morir por su patria, así como Cristo murió por nosotros en la cruz. Entonces, ese realmente va a ser un político genuino que no va a caer en corrupción y que va a realmente luchar por su gente. Eso es lo que necesitamos. Perfecto. Te agradezco mucho, María. Gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti por la invitación. Con nosotros será hasta la próxima semana, Dios mediante, aquí en Clave Familia.